La semana pasada escuchamos en el Evangelio que Jesús envió a sus discípulos. Hoy regresan los apóstoles y le empiezan a contar que no tenían tiempo ni para comer. Eran tantos que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer. Y fíjense qué hermoso detalle de Jesús. ¿Qué hace? Vamos a un lugar apartado para que descansen. Saber descansar. ¿Es sano no tener tiempo ni para comer? No. Fíjense, Jesús le está enseñando a sus discípulos que hay que tener tiempo para descansar. Tiempo para estar también solos. Descansar, tener tiempo libre y no vivir con prisas es fundamental. Hoy quiero hablar de eso, saber descansar. Casi siempre les digo, hay que echarle ganas, hay que hacer las cosas, hay que tener entusiasmo, pero también hay que saber descansar. Vivimos una vida poco equilibrada, con poco sosiego y muy hiperactivo. Hoy nuestros celulares dicen que son multitareas. Y hay gente que dice, yo también soy multitasking, multitarea. Eso no es verdad, no somos multitarea. Es verdad que las mujeres pueden hacer más de una cosa a la vez, pero no muchas. Los hombres no, ¿eh? Si tú eres dices que no es cierto. Las mujeres pueden hacer más cosas al mismo tiempo. Porque es verdad, las mujeres tienen más conexiones en su cerebro que los hombres. Tu mujer es más inteligente que tú, no lo dudes. Y si tú crees que eres más inteligente que tu mujer, sorpresa, es idea de ella. No lo dudes. Hay que aprender a reducir la velocidad. Miren, la mayor parte de las cosas que hacemos no cambian cosas. ¿Alguien ha escuchado el principio de Pareto? Sí, el principio de Pareto es muy antiguo. Algunos lo conocen como el principio 80-20. ¿Sí lo han escuchado? Algunos sí. Muy bien. ¿Qué es el 80-20? El 80% de las cosas que hacemos solo produce el 20%, por ejemplo, de nuestras ganancias o de lo que vale la pena. Es decir, el 80% de las cosas que hacemos casi no produce nada. Y el 20% de lo que hacemos produce el 80% de lo que logramos. Por ejemplo, los que tienen negocios, el 80% de tus ganancias se debe al 20% de tus clientes. Y eso está estudiadísimo. Nosotros, por ejemplo, estamos con déficit. ¿Por qué? Porque una parroquia debería de tener el 20% por lo menos de asistencia a misa cada domingo. Nosotros estamos como en el 10% de la colonia. Entonces 10 o 12. Entonces, pero la norma es 80-20. Entonces, muchas cosas que hacemos en realidad no transforman. Pero las cosas más importantes, ese 20% cambia todo. Por eso a veces nos angustiamos de cosas que son superficiales. Estar siempre ocupado, en realidad, ¿han visto esa gente que se sienta a desayunar con una computadora? Tiene su desayuno en la computadora, el desayuno, tiene prendida la tele y además tiene el celular. Llega la esposa y le dice,
Tengo algo importante que decirte. ¿Qué va a contestar? Estoy ocupado. Estar tan ocupado es pereza, es evasión. El activismo siempre es evasión, flojera, porque quien es activista hace todo menos lo que debe de hacer. Entonces, siempre que tu esposo te diga, es que estoy muy ocupado, no le creas tanto. Casi siempre usamos como pretexto esa frase. Miren, hay que vivir con y tratar a los demás con delicadeza, con elegancia, con serenidad. Cuando no vivimos con serenidad, no hacemos las cosas bien. A ver, ve a un restaurante y que no te atiendan con serenidad. Tampoco queremos que se tarden todo el día. Pero si no te atienden con serenidad, ¿te sientes satisfecho? No. Cuando no nos atienden con paciencia, con serenidad, lo experimentamos. Las cosas importantes en la vida se hacen con serenidad, con tranquilidad. Les doy un ejemplo muy sencillo. ¿Saben cuándo empiezo yo a escribir el sermón que les doy el domingo? El domingo en la noche, cuando terminen las actividades, en mi cuarto tengo un pizarrón. Leo las lecturas del próximo domingo, subrayo y elijo el tema del que voy a hablar. Por ejemplo, el domingo pasado leí que Jesús decía descansar. Y yo creo que venía muy cansado y dije, eso, vamos a hablar de descansar. Y escribí descansar, pero es muy importante escribirlo, ¿sabían? No solo pensarlo, hay que escribirlo. Por eso hoy las computadoras y algunos celulares traen pluma. Escribir implica un proceso más profundo y ayuda al cerebro. Escribes y dejas un tiempecito porque el cerebro va trabajándolo. Va trabajando. A todos nos pasa dejar descansar las ideas. ¿Qué pasa cuando le contestas a alguien inmediatamente? En la noche dices, debí haber dicho esto. El cerebro siguió trabajando. Serenidad nos da las mejores respuestas a cosas importantes. De hecho, las personas más activas de este planeta pueden ser los grupos de élite militares y entre ellos los famosos marines de Estados Unidos. ¿Saben cuál es el lema de los marines? Lento. Lento es eficiente. Eficiente es rápido. Lento, por lo tanto, es rápido. Hay que tener paciencia y poca prisa en esta vida. La prisa en realidad está ligada a malas prácticas. La prisa nos llena de errores. Fíjate, ¿cuándo tiene prisa tu hijo con una tarea? Un día antes. No importa que se la hayan dejado un mes antes. Va a tener prisa las últimas horas de la noche. Es que tengo mucha prisa. ¿Cuándo tienes mucha prisa por entregar un reporte? Cuando cuando no hiciste las cosas en orden. La prisa siempre está ligada a malas prácticas, a desorden personal. La prisa es peligrosa. La prisa es muy peligrosa porque lleva a inconsciencia, locura y accidentes. Todo lo que se hace con prisa es peligroso. Las últimas personas de los últimos 5 que he
impedido su eterno descanso, de 5 quizá 3 han muerto de un accidente y por lo menos 2 de moto. El padre, creo que ya se los conté alguna vez, el padre de Jardines del Recuerdo, ahí hay 3 sacerdotes, es un panteón gigantesco. El padre Alejandro Carrasco le preguntaba: oye Alex, ¿de qué entierras más gente? Jóvenes. ¿Cómo jóvenes? La moto. La moto, dice. Es de lo que más enterramos gente. Muy bien, la prisa es peligrosa. Todos hemos visto a los chicos en moto pasar los altos, uno tras otro tras otro. Hace poquito yo iba con 2 personas del consejo parroquial. Me orillé, puse las intermitentes, me estacioné. Cuando una de las damas del consejo parroquial, iba su esposo y ella, abre la puerta, estacionados, oímos ¡pum! El de la moto llevaba prisa. Y como llevaba prisa, se le ocurrió rebasar entre el carro estacionado y la banqueta. La prisa es peligrosa. De hecho, la capacidad de tener fuerza, energía, está vinculada a nuestra capacidad de relajarse. Tú vas a un gimnasio y los que levantan más kilos, ¿qué hacen después de una serie? Descansan. ¿Saben qué es el barbecho? Sí, ¿qué es? Cuando la tierra se deja de cultivar un tiempo y da frutos más grandes. Cuando se deja un tiempo sin cultivar, descansar siempre da frutos. Aprende a adoptar el ritmo de la naturaleza. El secreto de la naturaleza es la paciencia. La prisa no nos ayuda en nada. Es un vicio, engendra mal. Miren, ¿quién les gusta el fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? Levante la mano. ¿A ti te gusta mucho el fútbol? ¿Sí? Díganme, ¿qué se hace en los momentos más importantes de los partidos más importantes? Cuando hay que tomar las decisiones más importantes y el partido está en su momento más alto, ¿qué se hace? Se pide tiempo fuera. Para tomar el momento más importante de un partido de fútbol, te detienes, reflexionas, tomas distancia. Detenerse a pensar no es un lujo, es una necesidad. Nunca compitas contra el tiempo. Todo lo que realices a la carrera va a ser un fracaso. Ten serenidad ante la estridencia. Y es que hay que saber perder el tiempo. Y es muy importante. Hay que saber estar activo cuando es necesario, pero hay que saber perder el tiempo. Incluso científicamente hablando. Fíjense, cuando Newton descubrió la gravedad, un concepto que se nos hace tan sencillo, pero tan difícil de explicar. ¿Cuándo lo pudo explicar? ¿Se acuerdan? ¿Estaba en un laboratorio? ¿Estaba en una biblioteca? ¿Dónde estaba? Debajo de un árbol tomando una siesta. Saber descansar nos ayuda a tomar las grandes decisiones. Albert Einstein, ¿qué hacía todo el tiempo? ¿Tocaba él? Violín. ¿Alguien sabe qué es uno de los grandes descubrimientos de estos últimos años? Uno de los más sorprendentes se llama red neuronal por defecto. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Red neuronal por defecto. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Muy bien.
¿Alguno? ¿Qué es? Cuando uno estudia matemáticas sabemos que se prende una parte del cerebro. Cuando uno estudia o está haciendo una obra de arte se prende otra parte del cerebro. Cuando uno está aprendiendo inglés se prende otra parte del cerebro. ¿Saben si hay un momento en que el cerebro prenda la mayor parte de sus circuitos? ¿Sabían que se descubrió ya cuándo es que el cerebro prende todos sus circuitos? Comprobado, cuando estamos descansando. Cuando estamos descansando, la red neuronal por defecto prende todo nuestro cerebro. Cuando más trabaja nuestro cerebro es en esos momentos. De hecho, y se prende desde que somos bebés. Eso es sorprendente. De hecho, ustedes saben que nuestro cerebro tiene como 3 estructuras, ¿sí sabían? La primera se llama cerebro reptilíneo. Ese es rápido. Siempre que actuamos con prisa, está actuando nuestro cerebro reptilíneo, el que compartimos con todos los animalitos. Luego, hay otra estructura que se llama el cerebro de primate. Ese lo tienen precisamente los primates y nosotros. Y ese es más lento, pero toma decisiones como usar herramientas, etcétera. Por eso los primates pueden usar algún tipo de herramientas. Pero hay un tercero que solo tiene el ser humano. ¿Saben cómo se llama? Ya lo conté aquí varias veces. Neocórtex. Es el más chiquito. Pero es lento. Pero es el que toma las decisiones más profundas. Tú necesitas dejarle tiempo a tu cerebro para que tome las grandes decisiones acertadamente. Porque si tomas decisiones rápidamente, ¿quién las va a tomar? El cerebro reptilíneo. Hay decisiones que hay que tomar rápido, por supuesto, pero no las trascendentes. Hay que saber descansar, hay que saber tener tiempo. ¿Saben en qué piensa el cerebro cuando estamos descansando? En nuestras relaciones humanas. Para tener creatividad se necesita pausa, descanso. El tiempo hace que florezca lo mejor de nosotros y que se regenere la mente. ¿Saben cuál es la pintura más cara que se ha vendido en toda la historia? No son de Van Gogh, sino de Leonardo da Vinci, un Cristo de Leonardo da Vinci, el rostro de Jesús. Cientos de millones de dólares, cientos. Una imprenta puede hacer miles en minutos. Leonardo da Vinci pintó, por ejemplo, la Mona Lisa en décadas. Pero el valor de la Mona Lisa o del rostro de Cristo son miles de millones de veces más caras que lo impreso así. Lento, vale la pena, hace cambios. Mira, si el 90% del tiempo estás trabajando, o eres muy malo en lo que haces, o tienes un desequilibrio. Pero no debes de estar siempre trabajando. Jesús te dice, vengan a un lugar apartado y descansen. En la portada de nuestras hojitas, si la ven, está esa frase. ¿Y qué pusieron de fotografía? El sagrario. ¿Quieres descansar? Reza el rosario. ¿Quieres descansar? No funciona esto de la red neuronal si traemos música estridente en nuestros audífonos. Necesitamos apagar y tener momentos de silencio.
Eso nos humaniza. Visitas en Jesús. Vengan a mí, dice Jesús, todos los que están cansados y agobiados. Descansa en Jesús. Visita el Santísimo. Reza a Él, rosario. Encontrarás paz. Encontrarás armonía en tu vida. Los invito a ponerse de pie. Hermanos, creen en Dios Padre Todopoderoso,